En lo profundo de la historia y las sombras, hay relatos que han hecho temblar a quienes los escuchan. Historias donde la brujería y los maleficios no son solo leyendas, sino hechos reales, documentados por testigos y víctimas que jamás olvidaron lo que ocurrió. Hoy te traigo 3 relatos aterradores de brujería y maleficios reales, historias tan escalofriantes que te harán dudar de la realidad que conoces. Atención, la historia 3 es la más fuerte, así que asegúrate de suscribirte y quedarte hasta el final para descubrirla. Comencemos con la primera historia. Corría el año 1692 en Salem, Massachusetts. La ciudad estaba sumida en el miedo, y no era por guerras ni epidemias. Era por la brujería. Una joven llamada Abigail Williams fue acusada de practicar rituales oscuros en secreto. Lo que nadie sabía era que Abigail había hecho un pacto con una entidad oscura mucho antes de que la acusaran. La joven, desesperada por conseguir poder sobre sus enemigos, recurrió a antiguos grimorios que prometían controlar la mente y la fortuna de quienes la rodeaban. Al principio, parecía funcionar. Abigail logró que varias familias perdieran sus cosechas, enfermaran sus hijos y hasta que los animales del pueblo murieran de manera inexplicable. Pero los efectos del maleficio no tardaron en volverse en su contra. La joven empezó a sufrir visiones nocturnas, figuras sombrías que susurraban su nombre, manos invisibles que la tocaban mientras dormía, y sombras que se movían solas por su habitación. Algunos vecinos afirmaban haberla visto caminando por el bosque, murmurando palabras que nadie entendía, con los ojos brillando como los de un animal salvaje. Un día, Abigail desapareció sin dejar rastro, y pocos días después el pueblo empezó a experimentar extrañas muertes, animales mutilados, personas con fiebre inexplicable y casas incendiadas sin causa aparente. Los habitantes de Salem, aterrorizados, comenzaron a sospechar que la joven no había sido simplemente una bruja, sino que había logrado invocar algo que escapó de su control. La historia de Abigail se convirtió en leyenda. Se dice que aún hoy, en las noches sin luna, su espíritu recorre los bosques de Salem, buscando nuevas víctimas para completar su pacto oscuro. Y así comienza nuestra primera historia, pero espera, porque la segunda historia que te contaré es aún más escalofriante, y está basada en hechos que ocurrieron en pleno siglo XX. La historia que estás a punto de escuchar ocurrió en el siglo XX, en un pequeño pueblo de Europa del Este, donde las leyendas sobre brujería y maleficios todavía se susurraban entre los habitantes. Sin embargo, esta no es una leyenda. Lo que ocurrió allí está documentado, con testimonios de quienes sobrevivieron al horror. La protagonista de esta historia es Elena Moroz, una mujer que desde niña mostró habilidades inusuales. Sus vecinos decían que podía sentir la energía de los muertos y que los animales reaccionaban extrañamente a su presencia. Pero lo que nadie sabía era que Elena había comenzado a experimentar con rituales de brujería negra inspirados en antiguos textos eslavos que ella misma había encontrado en la biblioteca de su abuelo. A los 18 años, Elena realizó su primer ritual público, sin que nadie lo supiera. En una noche de luna nueva, dibujó círculos de sal y símbolos extraños en el bosque cercano al pueblo. Colocó velas negras alrededor de una muñeca de trapo que representaba a su vecina más temida. La intención era simple pero cruel: que esa persona enfermara gravemente sin que nadie pudiera descubrir la causa. Al principio, los efectos fueron sutiles. La vecina comenzó a tener pesadillas recurrentes, dolores inexplicables y una sensación de ser observada constantemente. Pero Elena no se detuvo ahí. Sus experimentos se volvieron cada vez más oscuros. Comenzó a recolectar cabello, uñas y hasta ropa de personas del pueblo, usándolos en rituales que, según las crónicas, hicieron que las enfermedades y accidentes se multiplicaran entre los habitantes. Lo aterrador ocurrió cuando Elena intentó invocar lo que los textos llamaban el espíritu de la venganza. La noche en que realizó el ritual, el cielo se cubrió de nubes negras y un viento helado recorrió todo el pueblo. Los testigos aseguran que la luz de las velas parpadeaba de manera extraña y que se escuchaban susurros en lenguas que nadie entendía. Algunos animales huyeron despavoridos de la zona,
como si presintieran el mal que estaban haciendo allí. Los efectos del ritual no se hicieron esperar. Al día siguiente, varias familias reportaron haber visto sombras humanas que se movían solas por los bosques y calles del pueblo. Algunas personas se enfermaron misteriosamente. Otras comenzaron a tener alucinaciones de figuras oscuras que las acechaban mientras dormían. Los habitantes comenzaron a sospechar que alguien había invocado un mal que estaba fuera de control. Pero lo más aterrador fue lo que ocurrió con Elena. Los rituales la habían cambiado por completo. Sus ojos adquirieron un tono extraño y penetrante, y su presencia provocaba escalofríos a quien se le acercara. Algunos relatos cuentan que incluso podía hacer que las puertas se cerraran solas, o que las velas se apagaran con solo mirar a alguien con odio. Elena desapareció meses después. Nadie la vio marcharse, pero el pueblo quedó marcado para siempre. Durante años la gente afirmaba que, en noches de luna nueva, se escuchaban susurros, gritos y risas perversas cerca de los bosques. Se decía que Elena había logrado fusionarse con el espíritu oscuro que invocó, convirtiéndose en una entidad que aún rondaba el pueblo, esperando nuevas víctimas. Esta historia, aunque ocurrió hace más de medio siglo, sigue generando miedo. Los descendientes de los testigos aseguran que ciertos rituales, objetos y símbolos utilizados por Elena todavía poseen un poder extraño, suficiente para hacer que cualquiera que los toque sienta frío, miedo o incluso dolor físico inexplicable. Y ahora, prepárate, porque la tercera historia que te contaré es la más fuerte de todas. No es solo un relato. Es un caso documentado que involucra maleficios que aún hoy afectan a quienes se cruzan con ellos. Recuerda suscribirte y quedarte hasta el final, porque lo que vas a escuchar pondrá los pelos de punta. Lo que estás a punto de escuchar es considerado uno de los casos más aterradores de brujería y maleficios reales del mundo moderno. A diferencia de los relatos que has escuchado antes, esta historia no es leyenda ni superstición. Hay documentos, investigaciones policiales y testimonios de primera mano que confirman cada detalle. La protagonista de este relato se llamaba Mariana Kovacs y vivía en una pequeña ciudad del este de Europa, un lugar donde los recuerdos de guerras, rituales antiguos y supersticiones todavía se entrelazaban con la vida cotidiana. Mariana no era una mujer común. Desde niña manifestó habilidades que la comunidad consideraba anormales. Podía predecir enfermedades, percibir presencias invisibles y, según sus diarios, sentía la energía vital de cada persona que la rodeaba. Al cumplir 22 años, Mariana descubrió un antiguo grimorio que pertenecía a un linaje de hechiceras de su familia. Lo que encontró en esas páginas no solo detallaba rituales de invocación de espíritus, sino también maleficios capaces de afectar la mente, el cuerpo e incluso la suerte de sus víctimas durante generaciones. Fascinada y a la vez aterrorizada, decidió experimentar con lo que llamó el ritual de la sombra eterna. El primer paso del ritual requería recolectar objetos que pertenecieran a la víctima: cabello, uñas, ropa usada, incluso fotografías. Mariana comenzó con alguien que consideraba un enemigo, un hombre del pueblo que le había hecho daño años atrás. Lo aterrador es que, según sus escritos, el ritual debía realizarse en 3 fases, cada una más intensa y peligrosa que la anterior, y debía coincidir con las fases lunares específicas. El día que comenzó, Mariana se internó en un bosque cercano, un lugar que los aldeanos evitaban por superstición. Allí dibujó un círculo enorme con sal y cenizas, e incrustó símbolos que parecían moverse bajo la luz de la luna. Encendió velas negras y recitó palabras en lenguas antiguas, que según los expertos en ocultismo, servían para abrir un portal entre nuestro mundo y el de las sombras. Al término del primer ritual, la víctima comenzó a experimentar eventos extraños, objetos que se movían solos, sombras que parecían seguirlo por toda la casa, voces que lo llamaban en mitad de la noche. Su salud física y mental comenzó a deteriorarse sin explicación médica. La segunda fase del ritual coincidió con la luna llena. Mariana intensificó su práctica. Colocó espejos alrededor del círculo, creyendo que multiplicarían la energía del maleficio. Esta vez, según sus registros, la víctima empezó a ver figuras humanoides dentro de los reflejos, susurrando su nombre.
Algunos testigos aseguran que durante esa noche pudieron ver a Mariana desde la distancia, levitando ligeramente sobre el círculo, mientras el viento parecía girar en espiral alrededor de ella. La tercera fase, la final, es lo que convierte esta historia en la más aterradora de todas. Mariana debía invocar lo que en el grimorio se llamaba el espíritu de la oscuridad perpetua, un ente que se alimentaba de miedo, dolor y sufrimiento humano. Para esto sacrificó un objeto muy personal, su propio reflejo en un espejo antiguo. Lo que ocurrió esa noche fue documentado por vecinos y la policía local. Se escucharon gritos provenientes del bosque, pero cuando llegaron no había nadie. Los animales huyeron en estampida del pueblo, incluso los gatos y perros de los vecinos. La luz de la luna se obscureció por completo durante minutos, como si un eclipse ocultara todo. Los testigos afirmaron ver figuras negras moviéndose entre los árboles, observando todo con ojos brillantes. A la mañana siguiente, la víctima del maleficio había desaparecido. Durante semanas los habitantes del pueblo reportaron fenómenos inexplicables, luces que aparecían y desaparecían, objetos que cambiaban de lugar, personas que caían enfermas sin razón aparente y sueños terroríficos que se repetían en muchas casas. Mariana, por su parte, nunca fue vista con claridad después de ese ritual. Algunos creen que el espíritu oscuro se fusionó con ella y que se convirtió en una entidad que todavía ronda, esperando oportunidades para continuar su obra. Testimonios recientes indican que ciertas personas que encontraron los símbolos que Mariana dejó en sus diarios sienten frío intenso, presencias extrañas o pesadillas que parecen demasiado reales. Estas tres historias que acabas de escuchar no son simples relatos inventados para asustarte. Son testimonios de brujería y maleficios que dejaron huellas reales en personas, hogares y hasta en pueblos enteros. Desde maldiciones que atraviesan generaciones, hasta rituales capaces de alterar la realidad tal como la conocemos. Cada relato nos recuerda que hay fuerzas que no comprendemos del todo y que a veces están más cerca de lo que creemos. La historia 3, sin duda, es la más fuerte, la que te hará mirar a tu alrededor y sentir que quizá no estás tan seguro como pensabas, porque la oscuridad en ocasiones deja rastros que nadie puede borrar. Si quieres seguir descubriendo relatos tan impactantes como estos y conocer los secretos más oscuros de la brujería y los maleficios reales, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque lo que parece imposible muchas veces es aterradoramente real.